A La Pampa le robaron un río. Mendoza los dejó sin agua. Los obligó a vivir en un desierto. El agua es vida, es salud, es desarrollo económico, social y cultural. Su privación en La Pampa generó un gran desequilibrio, pero más aún provocó desesperanza, desilusión y la nada misma. La pérdida del río Atuel indujo a que una cuarta parte del territorio pampeano se convirtiera en desierto. Hoy, la sonrisa de sus habitantes ha desaparecido. Una lágrima o miles caen en cada recuerdo sobre una tierra reseca de agua y vida. El Atuel, un río por demás caudaloso, ingresaba al territorio de lo que hoy es La Pampa por medio de 5 brazos. En la actualidad, nada quedó de 4 de esos afluentes. El único que mantiene su errático cauce es el arroyo de la Barda. ¿Dónde está ese río? Se anda escondiendo del mar. El Atuel fue un río caudaloso. Los registros de viajeros y exploradores así lo demuestran. En 1806, Luis de la Cruz realizó un viaje para establecer un camino entre Concepción y Buenos Aires. Y entra por el paso de Tragaltué, que era el más usado cerca de Limay Mahuida. Ahora, lo interesante es que en el prolijo diario que él lleva, deja constancia de el complicado sistema hidrográfico que no era conocido, bien conocido, hasta ese momento. En sí, digamos, los inmensos totorales y carrizales de los que hacía referencia Luis de la Cruz allá en el inicio de 1800, desaparece completamente y con ello toda la fauna asociada, digamos, ¿no? En 1833, la expedición de Félix Aldao bajó desde Mendoza y recorrió el Atuel. Los relatos que él hace, en algún momento habla, ¿no es cierto?, de que podía ser navegado por un bergantín y que podía llevar carga o podía llevar pasajeros, ¿no es cierto? Evidentemente, la profundidad del río ameritaba eso. Y eso a su vez va a ser ratificado en 1853-54, cuando un médico navega el río Atuel y el Salado, y él también va a coincidir con que haciendo en alguna parte alguna leve corrección se podía navegar perfectamente. En 1880, cuando se realizaron las mensuras catastrales de la zona, surgieron datos más que elocuentes del estado del río. Cuando Allende Pose va a hacer la mensura, hay parte que tiene que hacerla desde arriba de un bote y hay parte que directamente no puede acceder porque son zonas bajas, inundadas, pantanosas. Él habla en alguna parte de que había humedales pantanosos, ¿no es cierto? Entendiendo por pantanos que estaban despidiendo vapor, digamos, con un paisaje hoy insospechado, ¿no es cierto?, impensado. Un emprendimiento próspero y significativo para la época en la que el río mantenía una escorrentía constante fue Colonia Butaló. Se creó por decreto en 1909 por parte del Estado Nacional y abarcó 9.700 hectáreas divididas en 100 lotes. La producción era por demás prometedora. Los datos que hay son de trigo, centeno, maíz
y por otro lado sauces, frutales, ¿no es cierto? Y algún otro tipo de especies de vid. Para 1919, la situación de Colonia Butaló había cambiado. Ya era muy crítica, por falta de apoyo del gobierno nacional y porque Mendoza comenzó a realizar tapones que acabaron con el escurrimiento del arroyo Butaló. En 1947 es como que cae, ¿no es cierto?, una compuerta en sentido literal y deja de ingresar el último brazo, porque ya el Atuel estaba cortado, el Butaló estaba cortado, entonces el único brazo que quedaba, que era el arroyo de la Barda, también se corta. Y del momento que se corta hasta que vuelve, que es en el año 1973, son 25 años de sequía ininterrumpida. Cuando se cortó el agua del río, era impresionante la cantidad de peces en el momento que se morían y después lo que quedaba, toda esa pudrición que quedaban en los arroyos, eso tardó años en recuperarse. Pero los que se quedaron prácticamente hasta sus vidas estuvieron en riesgo. Me tocó ver, y más en época de seca, el deterioro, el terrible deterioro físico del ambiente, con la arena formando médanos, los cauces secos y demás, y además el deterioro humano, ¿no es cierto? Esta situación de desesperanza y miseria va a ser relatada por el telegrafista Ángel Garay en una nota que envía al general Perón en la década del 40. La desesperación habrá sido emocionalmente que me decidí a escribirle a Perón. Que ahí eso era un desastre, que la gente estaba quedando sin ninguna propiedad, estaban muy pobres, estaban con riesgo de vida, habían perdido las haciendas, no tenían capital, que había que hacer algo para tratar de paliar la situación. Los que podían irse se iban, algunos se iban en un carrito, en un carro de 4 ruedas o en una jardinera grande. Y cargaban sus cositas y se iban, desesperados porque ya se le habían muerto las pocas chivas que tenían y esto, qué sé yo. Entonces se iban. Y cuando aparece este problema con esta mujer que se me presenta con el hijo muerto y qué sé yo, bueno, ahí no sé, porque no había ni para tomar algo. Esta información brindada por Garay posibilitó que el gobierno nacional tome intervención y que luego de varios vaivenes se dicte la resolución 50/49 sin ningún resultado favorable para la provincia de La Pampa. Ellos proponían algo así como 3 sueltas anuales de 1 semana cada una, ¿verdad? Y de un caudal, digamos, un caudal bajo, pero a su vez nunca se cumplió. Mendoza nunca la ejecutó. Pese a ello, La Pampa no se rindió y presentó una demanda en octubre de 1979, cuyo fallo se dictó 8 años después. ¿Cuál es la posición de Mendoza? ¿Qué han dicho en esta reunión ustedes? Bueno, nosotros hemos reiterado lo que ha sido la política tradicional de Mendoza en materia de utilización de aguas. Nosotros hemos defendido la tesis de que el río Atuel es un río provincial. La interprovincialidad está reconocida, nada menos que por la Corte Suprema de Justicia. Lo que no se ha efectivizado es lo que la Corte pidió, llegar a un acuerdo, que Mendoza negó de todas las formas y en todos los intentos que se hizo. El daño provocado fue de tal magnitud que cuando se analizan los censos poblacionales se puede vislumbrar claramente cómo los descensos de población coinciden con los cortes del río Atuel. El primer corte en 1918, el segundo en 1933 y el otro en 1947, y son momentos en que la población va descendiendo. Nosotros podemos ver claramente el comportamiento demográfico y cómo
¿no? A partir de ese corte definitivo, la población emigra. Yo llegué a La Pampa en el 56, es decir, con el Atuel ya cortado, con el gran desastre productivo, ecológico y poblacional, lo que se llamó la diáspora saladina. El censo nacional, reitero, nacional, de 1905, le da a General Alvear en Mendoza 3.200 habitantes y a Santa Isabel en La Pampa 3.000. El censo también nacional de 2010, ya con todo el problema del río en el medio, le da a General Alvear más de 50.000 habitantes y a Santa Isabel 2.500. Mientras nuestros departamentos, en el caso de Chicalcó y Chanileo, decrecen drásticamente de población, los dos departamentos que se benefician con las obras del Atuel crecen de modo exponencial. Todos dicen la juventud se va de los campos y quedamos las personas grandes, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que intentar algo para que se queden y demostrarle, buscar alternativas, como quien dice, ¿no? Y los que se quedan son los que nos permiten a nosotros hoy también reconstruir esa historia y bueno, y cómo tuvieron que también readecuar su vida a una situación sin río. El agua, escasa y de muy mala calidad, se extrae de profundos pozos cavados a pico y pala por denodados poceros, quienes arriesgan su vida para encontrar este vital elemento, el cual se utiliza para consumo humano. Y esa flor del desierto, convertida en cardo en el viento juega. Los desaparecidos bañados del Atuel fueron la esencia misma de la vida. Desde tiempos ancestrales ofrecieron un atractivo escenario para una importante biodiversidad, incluido el hombre, quien sentía que allí se daban las condiciones ideales para establecerse. El daño de los ecosistemas ha sido brutal. Ha habido una pérdida de biodiversidad conjuntamente con la pérdida del río Atuel. La vida en la zona sea llevada a una mínima expresión. Es todo muy duro, muy difícil, incluso para el asentamiento del hombre, porque, bueno, precisamente el agua es algo fundamental para la vida en cualquier tipo en cualquiera sea su expresión, ¿no? Hubo mucha pérdida, a mí se me murieron como 200 vacas. Y se morían acá de hambre, pues no tenían qué comer. Gran parte de los cauces hoy se encuentran tapados. Los puesteros ya han perdido una cultura del agua por una de sequedad y olvido. Las grandes lagunas, en donde la fauna y flora prosperaban en vida y bullicios, hoy son salitre y silencio. Los últimos 65 años, desde la construcción de la represa de los Nihuiles, solo han generado tierra, desierto y muerte. Deciden sobre nuestro territorio, porque al cortarnos el agua de manera extrema no podés producir. El desmanejo de Mendoza con el río tiene consecuencias muy serias. El primer desmanejo es haberse apropiado de un río interprovincial, o sea, aguas que también eran de La Pampa fueron utilizadas totalmente por Mendoza. Otro aspecto del desmanejo es que ellos riegan muchísimas hectáreas, pero riegan con una eficiencia bajísima. Estamos hablando de una eficiencia, cuando fue el juicio de 1987, la eficiencia era de un 19%, menor de un 19%. Y hoy en día la eficiencia ha mejorado un poco
pero está por debajo del 30%, por debajo del 29%. Cifras inadmisibles para un recurso vital. Y cualquier sistema de regadío, hoy en día estamos hablando de eficiencia del 60% para arriba. O sea que estamos con eficiencias bajísimas. Si la eficiencia aumentaría como debiera ser por arriba del 70%, el río alcanzaría y sobraría para las dos provincias y ellos mejorarían su situación de riego. Entonces, dos provincias trabajando en equipo provocan la diferencia. La idea que siempre se maneja en nuestra provincia hermana es de que ¿para qué queremos el agua nosotros si no sabemos qué hacer con ella? Es de destacar que hubo emprendimientos privados, como el caso de la estancia La Buena Fe, a finales de la década del 70, que no prosperaron por la gran variación de los caudales del río. Sembramos alfalfa con centeno y después alfalfa sola cosechamos alfalfa. Con muy buenos rindes, pero faltó el agua, se rompió la represa y no se pudo hacer de vuelta porque no hay seguridad de agua. Así que quedamos sin agua en la época que más falta nos hace. Si la ganadería de la zona contara con ese apoyo forrajero, las cosas podrían ser muy distintas. 2 por 3 desde Mendoza se nos pregunta para qué queremos el agua. Ahí se demostró para qué la queremos. ¿Dónde está ese río? Se anda escondiendo del mar. En julio de 2016, la entidad internacional, por medio de un comunicado difundido por expertos en derechos humanos, pidió al gobierno nacional una solución definitiva al conflicto, para que se garantice el acceso equitativo al agua y se respeten los derechos humanos de las miles de personas afectadas desde hace 7 décadas. La provincia de La Pampa, desde la Secretaría de Recursos Hídricos, informó a 2 requerimientos en el año 2014 y 2015, los cuales fueron tenidos en cuenta. Los relatores contestaron sobre el derecho humano al agua, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho al ambiente equitativo, al ambiente sano, justamente que es el tema de la desertización de nuestro oeste pampeano. Yo a lo mejor me considero ignorante en ese sentido, ¿no? Pero uno ve lo natural, ¿no es cierto? Y uno piensa, capaz que uno es incalculable lo que uno le causa a la naturaleza por cortar algo, ¿no? Yo creo que hacerla cambiar a la naturaleza porque uno cree que genera vida haciendo sembrado como lo hace Mendoza, yo creo que es un error. Hay que usar, pero en cierta cantidad, no usar todo, como quien dice, ¿no? Compartir y ver y no alterar la naturaleza, que creo que es lo fundamental. Creo que eso es más allá de todo lo que podamos hacer con el agua. A veces uno se piensa en el daño para atrás. El daño para atrás fue muy grave, por eso tenemos daño hoy. Cada día que pasa se aumenta ese valor del daño y cuanto más pase, ese daño va a ser mayor y irrecuperable. Conscientes de que, como afirma Horacio Di Frieri en Historias del río Atuel, el agua en nuestro oeste no es importante para la vida, sino que es la vida misma.